Gracias, licenciado. Entonces, retomando el tema del comentario del contador y con la participación que tú has dado, podríamos mencionar o globalizar la situación de que pasando por arte, grupos sociales, la transformación, la identidad, la cultura podría tener un desarrollo humano y social. Debe, lo es. Sí, debe, necesariamente, o sea, la materia prima de la cultura es el hombre. ¿Sí? El hombre y su entorno, como dice el contador, la relación con otras personas, con el medio y con la divinidad, ¿no? Que me decía MacGregor, ¿no? Yo quiero hacer aquí dos apuntes. Uno, en el sentido también, la cultura, por ejemplo, tenemos ahorita la cultura del narco, que está muy de moda y de novedad, pues es cultura, ¿sí? La cultura, no sé, lo peor, por ejemplo, Hitler generó una cultura, ¿no? Que es que lamentablemente es deleznable y todo, incluso es un mal ejemplo para la humanidad, pero finalmente es producto de la cultura porque él quiso transformar socialmente a sus congéneres y decir, bueno, nosotros somos una raza aria, los demás no tienen derecho a vivir y vamos a dominar el mundo, pero finalmente partió de un concepto cultural, tradicional, y estamos hablando de uno de los peores episodios de la historia de la humanidad. Pero yo quisiera incluso engarzarlo y voy a la segunda parte, y esa es una pregunta un poco más complicada. ¿Qué es culto? O sea, ¿quién es culto? Porque dicen, generalmente se supone que la persona que asiste a los eventos artísticos, que tiene una formación académica, etcétera, se supone que es una persona culta. Y cuando decimos es que es una persona muy culta, es porque le estamos enfocando a que sabe mucho sobre música, sobre artes plásticas, etcétera. Y el concepto real de culto no es ese. La persona culta es la persona que sabe mucho de todo, no que sabe de música o que sabe de cultura específicamente. Culto es aquella persona que igual les puede hablar de la última obra de Banner, o les puede decir cuál fue la última rola que compuso, no sé, Adele, o no sé, ¿me entienden? O sea, tiene que saber. No es que tenga que saber, sino es una persona que tiene un bagaje muy amplio. Y culto no significa una persona que esté, por ejemplo, yo les voy a decir, dentro del área de cultura hay gente que es muy inculta, ¿sí? Y hay gente que no está en el área de cultura que tiene una amplia, o sea, que es muy culta. O sea, ¿por qué? Porque le puede uno preguntar de todo y nos va a contestar. En cambio, una persona que consideramos que es culta porque sabe de determinado tema, incluso un especialista, puede ser culto en su área, pero no es un culto en el término general. Y yo retomo un poco esta parte de lo de culto que tiene que ver con cultura, porque sí, les decía yo, confundimos mucho la parte de la cultura apegada a las artes, a las bellas artes, ¿sí? Al desarrollo del arte popular, por ejemplo. Entendemos que ese es como el área cultural, y no, el área cultural es todo lo que hacemos. Perdón que lo diga, pero incluso ir al baño es cultura. En serio, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, ir al baño no es una cuestión fisiológica, pero en torno a ello se creó el papel higiénico, se crearon los sanitarios. O sea, le estoy diciendo el ejemplo, perdón, escatológico, pero habla de todo todo lo que donde el hombre interviene, generalmente deriva en productos culturales. Entonces, por ejemplo, un hecho fisiológico como es ir al baño provocó que se hicieran productos culturales como el papel de baño y bueno, todo lo que se necesita en esos lugares, ¿no? Perdón que yo retomo esa parte de lo de la cultura, porque muchas veces la gente cuando dice, no, es que este es un evento cultural, la gente muchas veces se espanta, porque dice, no, es cultura, es para gente de arte, que sabe de artes plásticas, y esto no es para mí. O sea, porque yo soy pueblo, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Generalmente tenemos no, ¿sabes qué? A ese señor lo respetas porque es muy culto. A ver, pregúntenle cuál fue el último cartel que hizo Warhol, ¿no? Y les aseguro que no vas a ver, ¿no? Entonces, yo quisiera nada más en ese sentido tener estas dos diferenciaciones para que ustedes más o menos puedan dimensionar lo que es la parte de la cultura y lo que es el sentido de ser una persona culta. Y ahorita yo les voy a decir por qué, porque tiene que ver mucho con Oaxaca, precisamente. Gracias, Fortino. Contador, tenía una participación en la... Pues mira, efectivamente, hablando de cultos, la verdad es que no hay un pueblo inculto, ¿eh? Todo pueblo tiene cultura. Cuando hablamos de culto, estamos hablando de cultura. Cultura viene de culto, precisamente. Culto viene de cultura, precisamente. No hay un pueblo inculto, no hay un pueblo que no tenga cultura. Todas las comunidades en el mundo tienen su propia cultura.
que después se van, como decía José Luis en un momento dado, a lo mejor se van manchando con muchas otras cosas. Bueno, pues ahí está precisamente el valor de las políticas culturales, que más adelante hablaremos de ellas, ¿no? Todo depende de la política cultural que el gobierno en ese momento tenga, o que el Estado tenga en ese momento, para poder, pues en un momento dado, defender o no defender lo que los está llegando de fuera. Sobre lo culto y lo inculto, yo te diría, generalmente, lo decía Fortino, efectivamente, es culto aquel que conoce a Mozart, que conoce a Beethoven, que conoce a Picasso, ¿no? Esa es una persona culta, supuestamente, ¿no? Pero el que no conoce a Nezahualcóyotl, o el que no conoce a los escritores, a los intelectuales aztecas, a los mixtecos, a los zapotecos, pues entonces también es una persona inculta, ¿no? Porque no conoce a otra cultura, o sea, conoce nada más la de él, y según esto, es su cultura la única que es la más valiosa de todas las culturas, y eso lo hace culto. No hay un pueblo sin cultura, no lo hay, no existe. Y al no existirlo, quiere decir no hay incultos en la palabra de sus manifestaciones culturales, no en la forma del conocimiento, como lo acaba de explicar Fortino. Una cosa es el conocimiento general que el hombre adquiere, y otra cosa es toda la raíz cultural y toda la formación, toda la herencia cultural que tiene, y que se va llenando un poco más de acuerdo a cómo va la época y el momento en que está viviendo. Ok, gracias, contador. Rapidito, Vidal, regresábamos al tema de lo que le comentaban ahorita ustedes con la experiencia que tienen o desde el área donde han estado para su definición de cultura, que es amplia, que no podíamos encontrar concretamente una. Pero bueno, yo les comentaba o les hacía la pregunta que si el desarrollo humano y social o la cultura está enfocada en ese desarrollo, entonces era la parte de poder revisar si es que desde las áreas también donde ustedes han estado, ha estado enfocado en ese desarrollo concretamente, ¿no? Entonces, era la parte, perdón, gracias, que yo les preguntaba, ¿no? O sea, ver si esa cultura de donde ustedes han estado va a ser siempre enfocada en un desarrollo. Yo creo que desde el trabajo que yo desarrollo, yo creo que claro que la cultura va a proporcionarnos herramientas para el desarrollo social y humano, dices, ¿no? En el caso, por ejemplo, del trabajo que yo hago o que he hecho, ¿no? A lo mejor como editor, como reportero y ahora en radio, pues siempre trato de ser incluyente, ¿no? De que no nada más las manifestaciones que se dan en museos, en galerías o a través de los llamados intelectuales sea lo único que tiene un valor dentro de la cultura, sino también todas aquellas manifestaciones, ¿no? A lo mejor porque mis propios rasgos en cuanto a mis raíces sean, mestizas, pero también tienen una raíz indígena, ¿no? Entonces eso me hace como revalorar todo ese tipo de manifestaciones con las que yo he crecido y que quiero también en lo personal que se incluyan también en esas páginas de cultura o que se incluyan en las agendas que yo doy en radio. Entonces influye también, debo reconocer, la cuestión de religión un poco, porque también hay mucho que ver con el sincretismo, con toda la evangelización que se dio, ¿no? Con nuestros pueblos a la llegada de los españoles y que aún subsisten, ¿no? Entonces creo que sí he tratado, bueno, de que se desarrolle precisamente esa cuestión humana y social. La otra vez en un curso que nos dieron de periodismo de la jornada hace unas semanas, comentaba una persona que no hay, que la gente no lee, la gente común, decía, no lee las secciones culturales de los periódicos. Y yo creo que eso no es verdad. Yo creo que me he encontrado con gente de todo tipo, hablando en cuestiones a lo mejor de lo que ella se refería a sociales, o que decía que nada más la clase artística era la que leía el periódico, las secciones culturales. Y bueno, aquí la función que yo he visto y que yo creo que donde he visto ese desarrollo humano y social es atraer a la gente hacia determinados eventos, o sea, a través de precisamente esas políticas culturales, de esos programas, de esos festivales, y de repente sabes que la gente en un momento dado le tiene temor, por ejemplo, a entrar al Teatro Alcalá,
porque dicen, bueno, si yo entro al teatro, ¿cómo tengo que ir vestido? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿En qué momento tengo que aplaudir? ¿O qué va a pasar allá adentro? Nunca ha entrado. Entonces, creo que nuestro papel, o al menos en nuestro caso como periodistas o como comunicadores, es facilitar ese acceso, ¿no? Hacer esos enlaces y vernos inmiscuidos en la creación de públicos, y en esa cuestión claro que vamos a influir social y en lo humano con la gente que se acerque y que se atreva a ser parte no solamente de la propuesta artística que pueda haber en un festival, sino también en la parte que ellos también compartan lo que son al momento de accesar o de disfrutar una propuesta artística. Gracias. Y bueno, creo que lo que ha pasado también es que, ya comentaba José Luis aquí, la parte humana se ha hecho a un lado, ¿no? Porque realmente la cultura, como bien ya lo habíamos definido, está en todas partes. Estamos acostumbrados como sociedad a crear categorías, a catalogarnos de cierta forma, ¿no? Somos priistas, somos perredistas, somos católicos, somos cristianos, somos indígenas, mestizos, y todo está enfocado a una cierta cierto catalogamiento que nos da, que hacemos, ¿no? Somos capitalistas, somos cualquier forma de desenvolvimiento que tengamos, ¿no? Y creo que lo más importante aquí es regresar a lo humano, a lo que siempre estamos haciendo, y esa forma de catalogarnos como sociedad nos lleva, claro, a los medios de comunicación, ¿no? Desde donde estamos trabajando en la prensa, por ejemplo, también estamos catalogando las notas culturales, las notas políticas, las notas deportivas, ¿no? Y ofrecemos pero finalmente ofrecemos al público un poquito solamente de lo que realmente es cultura, ¿no? Si se habla de desarrollo cultural, claro, siempre estamos desarrollando nuevas cosas, ¿no? Mencionaba también que quizás sea, ¿cómo había mencionado? Que los que hacen guerra no es cultura, los que hacían la guerra no es cultura. No los que hacen la guerra, los que producen las armas para hacer las guerras. Bueno, quizá para el contador no sea cultura, pero yo creo que sí, ¿no? Y creo que tiene que ver con todo ese desarrollo humano que estamos haciendo. México, bueno, nosotros mismos somos una cultura que adora la muerte, ¿no? Y no solamente porque sacrificábamos a nuestros, o se sacrificaban para sus dioses, ¿no? Sino toda esa cultura de guerra que se ha venido desarrollando y que sobre todo se ha mantenido aquí en Oaxaca, ¿no? Si nos damos cuenta, todos los días hay manifestaciones, y claro que es una cultura que es una representación cultural que nos está identificando como oaxaqueños, o por lo menos nos identifica como oaxaqueños afuera del estado, ¿no? En el Estado de México ya sabemos que si venimos de Oaxaca ya tenemos cierta categorización, ¿no? Que cerramos CAIS y todo esto. Entonces, ¿qué pasa con los medios? Bueno, que los medios también nos estamos centrando solamente a lo que son las bellas artes, ¿no? José Luis ha hecho mucho el trabajo de no solamente incluirlos, creo que todos, ¿no? Aquí el contador, no solamente incluir las bellas artes en los medios de comunicación, sino está también el trabajo que hacen las señoras en los mercados, ¿no? Está también el trabajo que hacen los señores en las fábricas, todas esas manifestaciones que no precisamente tienen que estar realizándose dentro de un teatro o dentro de una explanada, y que además sea cierto tipo de gente las que esté pagando o tenga ese interés de ver lo que otras personas están haciendo, ¿no? Creo que la cultura se tiene que hacer un concepto mucho más grande de lo que estamos pensando ahorita de lo que es cultura, ¿no? Entonces hay mucho trabajo todavía que hacer. Los medios de comunicación están creo que son parte fundamental para que se expanda más este concepto de lo que es cultura. Adelante, maestro. Bueno, en Oaxaca, pues con cada uno de los diferentes municipios y comunidades que tenemos, hace unos cuantos años, unos casi 16, 17 años, todos nuestros gestores culturales que estaban en algún puesto público, que está el contador Sergio Cervantes, que estaba en el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, se empezaron a preguntar de qué forma podía profesionalizarse esta labor del gestor y el promotor cultural, aquella persona que organiza la mayordomía, que organiza la fiesta del pueblo, que está pendiente de los tequios, que busca cómo utilizar los recursos no renovables,
toda aquella persona que de alguna forma tenía presencia en su comunidad buscando vivir de una manera pues mejor, diferente, en comunidad, ¿no? Ejemplos de ellos pues, lo tenemos con los pueblos mancomunados de la sierra, ¿no? Y todo esto que nace con un diplomado de profesionalización para los promotores y gestores culturales, en el 2005 se logra concretizar en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el apoyo de la Secretaría de las Culturas en ese tiempo y del CONACULTA, con dos personajes muy trascendentes en la vida cultural de la profesionalización de los gestores culturales en México, como es José Antonio MacGregor, que ahorita es el responsable de la cultura del municipio de Querétaro, y del contador Sergio Cervantes Quiroz, que está aquí a mi izquierda, entonces funcionario de la Secretaría de las Culturas, el licenciado Neri, contador Neri. Se logra cristalizar en la Escuela de Bellas Artes la licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable, con la finalidad de dar los elementos teóricos, prácticos, que permitan a los gestores y a promotores culturales hacer mejor su trabajo. Y sobre todo con una conciencia de lo que debe hacer un gestor cultural, una concepción filosófica que cambia un poco el paradigma, ¿no? Normalmente el gestor, el promotor cultural que llega a una comunidad distinta donde es de origen, busca transformar esa comunidad de acuerdo a sus creencias, a sus principios, a sus conocimientos. La filosofía en la licenciatura en gestión cultural no es esa, es contraria. El gestor que llega a una comunidad se incorpora a la comunidad y a partir de ello empieza a hacer diferentes propuestas. Coincido con José Luis, que le dice en el periodismo tiene que abrir diferentes puertas para que el público escoja la que debe ser. El gestor igual amplía el panorama de las posibilidades que tiene la comunidad para establecer diferentes formas de vida y a partir de ahí los ayuda a establecer proyectos, hay formas de trabajo, formas distintas de organización, formas de difusión o de formación para que la comunidad en sí pueda continuar con ese proceso cultural. Es obvio que en todo este proceso, en toda esa génesis que el gestor busca o llega y puede provocar, hay un cambio cultural. Eso que hace un rato mencionaban varios de los compañeros aquí, esa dinámica de la cultura. Se va modificando, pero esa modificación se da en el mismo entorno, en la misma comunidad. No se busca transformar, el gestor cultural no debe llegar a transformar una comunidad X, por ejemplo, esta escuela, a partir de sus concepciones, sino a partir de una construcción, de un tejido de sinergias que le permita establecer consensos, disensos y a partir de ahí establecer nuevas estrategias de formación, de desarrollo o de vida, de forma de vida, ¿sí? Entonces, esta profesionalización de la licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable, que ya tenemos más o menos 66 egresados, tenemos 44, 45 alumnos en formación, hablamos ya de 100 profesionales en esta rama, pues aún es limitada. Si contamos cuántos municipios tiene Oaxaca, cuántas comunidades tiene Oaxaca, la demanda que deberíamos tener en la licenciatura debe ser por lo menos de unos 300 cada generación. Tenemos una demanda de 30, 35 por generación. Todavía como que acercarse a este campo y vivir de todas las manifestaciones culturales como que es complejo, ¿no? Porque vemos que tienes que vivir como pintor, como músico, como artista plástico, como teatrero, ¿no? Ahí tal vez haya un poco más de concepción o de más de claridad cómo se vive, pero vivir de gestor cultural pues es complejo todavía para muchas personas, ¿no? Alumnos que llegan a preguntar, ¿y qué cosa hace un gestor? Bueno, desde allí tendríamos que estar nuevamente construyendo y reconstruyendo toda esta teoría, ¿no? Un gestor es el que gesta, el que idea, el que imagina, el que crea, el que ayuda, el que apoya, el que junta, une, y entonces abrimos todo un panorama de acciones que tiene el gestor. Fortino estuvo con nosotros en la licenciatura, me tocó vivir esa parte de la construcción de nuestra teoría. Es una teoría relativamente nueva, es relativamente una licenciatura joven, y en el país somos pocas instituciones culturales, educativas en campo público o privado que tienen esta licenciatura. Muchas gracias, maestro.